Hola chicos, en la lección de hoy hablaremos sobre los tratados internacionales, pero en especial sobre la nulidad, la retirada, la suspensión y la terminación. En primer lugar, explicaremos lo que son los tratados internacionales. Un tratado internacional es un acuerdo celebrado por escrito entre estados o entre estados y otros sujetos. Por lo general, se celebran con el propósito de ser permanentes. Sin embargo, pueden dejar de producir efectos jurídicos por una serie de mecanismos previstos en el Convenio de Viena, los cuales regulan la extinción o la suspensión de los efectos jurídicos. Estas extinciones las encontramos en la parte cuarta de la Convención de los artículos del 42 al 72. En primer lugar, hablaremos de la nulidad. Existen varios supuestos de nulidad de los tratados internacionales expresados en el Convenio de Viena, por lo que un tratado internacional puede quedar sin efectos legales. La nulidad del tratado se debe a unas causas que por ellas el tratado quedaría viciado, ya sea en su conjunto, que es cuando se considerará nulo, o habrá causas que harán que se reconozca tácitamente su validez. Hablemos de dichas causas. Pueden ser causas de nulidad absoluta. 1. La coacción sobre el representante del Estado, que se encuentra en el artículo 51 del Convenio de Viena. La manifestación del consentimiento de un Estado en obligarse por un tratado que haya sido obtenida por coacción sobre su representante mediante actos o amenazas dirigidos contra él carecerá de todo efecto jurídico. Por tanto, todo acto realizado bajo coacción sobre el representante de un Estado mediante actos o amenazas se carecerá de todo efecto jurídico, entonces será nulo absolutamente. En segundo lugar, encontramos la coacción sobre un Estado por la amenaza o el uso de fuerza que se encuentra en el artículo 52 del Convenio de Viena. Es nulo todo tratado cuya celebración se haya obtenido por la amenaza o el uso de la fuerza en violación de los principios de derecho internacional incorporados en la Carta de las Naciones Unidas. Al igual que en el artículo anterior, cualquier tratado realizado bajo amenazas o por la fuerza es nulo, puesto que viola los principios del derecho universal incorporado en las Cartas de las Naciones Unidas. En tercer lugar, encontramos aquellos tratados que están en oposición con una norma imperativa de derecho internacional general o jus cogens, que se encuentran en el artículo 53 del Convenio de Viena. Es nulo todo tratado que, en el momento de su celebración, esté en oposición con una norma imperativa de derecho internacional general. Para los efectos de la presente Convención, una norma imperativa de derecho internacional general es una norma aceptada y reconocida por la comunidad internacional de Estados, en su conjunto como norma que no admite acuerdo en contrario y que solo puede ser modificada con una norma ulterior de derecho internacional general que tenga el mismo carácter. Como ya sabemos, las normas imperativas protegen valores esenciales de los cuales los sujetos jurídicos no pueden prescindir. Por lo tanto, cualquier tratado que en el momento de su celebración esté en oposición de dicha norma será nulo. Dicha norma tan solo se puede modificar por otra norma ulterior de derecho internacional general que tenga el mismo carácter. Ahora pasaremos a hablar de las causas de nulidad relativa. Una nulidad relativa será cuando existe causas de nulidad, pero cabe la posibilidad de que pueda ser convalidado por un acuerdo expreso entre las partes. Estas se encuentran en el artículo 45 del Convenio de Viena explicadas. Un Estado no podrá ya alegar una causa para anular un tratado, darlo por terminado, retirarse de él o suspender su aplicación con arreglo a lo dispuesto en los artículos 46 a 50 o en los artículos 60 y 62 si, después de haber tenido conocimiento de los hechos, ese Estado a. ha convenido expresamente en que el tratado es válido, permanece en vigor o continúa en aplicación, según el caso, o b. se ha comportado de tal manera que debe considerarse que ha dado su aquiescencia a la validez del tratado o a su continuación en vigor o en aplicación según el caso. La primera causa de nulidad relativa será las disposiciones de derecho interno concernientes a la competencia para celebrar tratados que se encuentran en el artículo 46 del Convenio de Viena. 1. El hecho de que el consentimiento de un Estado en obligarse por un tratado haya sido manifiesto en violación de una disposición de su derecho interno concerniente a la competencia para celebrar tratados no podrá ser alegado por dicho Estado como vicio de su consentimiento, a menos que esa violación sea manifiesta y afecte a una norma de importancia fundamental de su derecho interno. 2. Una violación es manifiesta si resulta objetivamente evidente para cualquier Estado que procede en la materia conforme a la práctica usual y de buena fe.
Si el hecho de que el consentimiento de un Estado en obligarse por un tratado haya violado una disposición concerniente a su derecho interno, ese Estado no podrá alegarlo como un vicio en el consentimiento, a no ser que haya una violación manifiesta o afecte a una norma de importancia fundamental. Una violación será manifiesta si va en contra de la práctica usual y la buena fe. En segundo lugar, veremos la restricción específica de los poderes para manifestar el consentimiento del Estado, que lo encontramos en el artículo 47 del Convenio de Viena. Si los poderes de un representante para manifestar el consentimiento de un Estado en obligarse por un tratado determinado han sido objeto de una restricción específica, la inobservancia de esa restricción por tal representante no podrá alegarse como vicio del consentimiento manifestado por él, a menos que la restricción haya sido notificada con anterioridad a la manifestación de ese consentimiento a los demás Estados negociadores. La inobservancia del representante respecto a una restricción específica no podrá alegarse como vicio del consentimiento, pero no será así en el caso de que la restricción haya sido anterior a la manifestación de ese consentimiento. En tercer lugar, veremos el error, que se encuentra explicado en el artículo 48 del Convenio de Viena. 1. Un Estado podrá alegar un error en un tratado como vicio de su consentimiento en obligarse por el tratado si el error se refiere a un hecho o a una situación cuya existencia diera por supuesta ese Estado en el momento de la celebración del tratado y constituyera una base esencial de su consentimiento en obligarse por el tratado. 2. El párrafo primero no se aplicará si el Estado de que se trate contribuyó con su conducta al error o si las circunstancias fueron tales que hubiera quedado advertido de la posibilidad de error. Si el Estado diera por supuesta una situación en el momento de la celebración del tratado y dicha situación constituya la base esencial, el Estado podría ligar error como vicio de su consentimiento. No podrá aplicarse el error si el Estado de que se trate contribuyó con su conducta a que se constituya dicho error. Si el error consistiera solo en la redacción, no se tomará como error y se aplicará el artículo 79 de la misma Convención sobre las correcciones de errores en textos o en copias certificadas conforme de los tratados. En tercer lugar, hablaremos del dodo, que se encuentra en el artículo 49 del Convenio de Viena. Si un Estado ha sido inducido a celebrar un tratado por la conducta fraudulenta de otro Estado negociador, podrá alegar el dolo como vicio de su consentimiento en obligarse por el tratado. En cuanto a dicho vicio del consentimiento, un Estado podrá alegarlo si ha sido inducido por otro, siempre y cuando el otro haya tenido una conducta fraudulenta. En último lugar, veremos la corrupción del representante de un Estado, que se encuentra en el artículo 50 del Convenio de Viena. Si la manifestación del consentimiento de un Estado en obligarse por un tratado ha sido obtenida mediante la corrupción de su representante, efectuada directa o indirectamente por otro Estado negociador, aquel Estado podrá alegar esa corrupción como vicio de su consentimiento en obligarse por el tratado. Una vez concluido el apartado de la nulidad, pasaremos a hablar de la retirada. La denuncia, terminación o retiro es una declaración unilateral mediante la cual un Estado decide retirar su consentimiento de un tratado internacional rompiendo la relación obligatoria que le vinculaba a través del mismo. Según el artículo 42 del Convenio de Viena, la terminación de un tratado, su denuncia o el retiro de una parte no podrá tener lugar sino como resultado de la aplicación de las disposiciones del tratado o de la presente convención. La misma norma se aplicará a la suspensión de la aplicación de un tratado. Por lo que la denuncia solo se admitirá si está prevista y admitida por el tratado. Si se da el caso en el que no se contemple este retiro, el artículo 56 del convenio establece que también se puede dar cuando conste que fue intención de las partes admitir la posibilidad de denuncia o si puede interferirse de la naturaleza del tratado. Si como consecuencia de la denuncia unilateral de un tratado el número de Estados partes llegara a ser inferior al número exigido en su momento para la entrada en vigor, esta situación no supone la terminación del tratado, este entonces se mantendrá vigente. En tercer lugar, hablaremos de la suspensión. Esta consiste en la específica situación en la que un tratado, aun siendo válido y en vigor, no produce temporalmente los efectos jurídicos entre las partes. Exime el cumplimiento temporal de un tratado, no obstante, no perjudica los efectos ya producidos ni a los que les queda por producir después. Son causas de suspensión de la aplicación de los tratados únicamente las previstas en el Convenio de Viena, que pueden presentarse sola o como una alternativa a la terminación. Siguiendo esta distinción, nos encontramos ante los casos de suspensión simple.
Estas tratará sobre la voluntad de las partes, que se podrán suspender los tratados según lo dictaminado en sus disposiciones o cuando las partes así lo acuerden. Esto viene regulado en el artículo 57 del Convenio de Viena. La aplicación de un tratado podrá suspenderse con respecto a todas las partes o a una parte determinada conforme a las disposiciones del tratado o, en cualquier momento, por consentimiento de todas las partes previa consulta con los demás estados contratantes. Además, dos o más estados partes de un tratado multilateral podrán suspender la aplicación del mismo entre ellos. A, si el tratado lo admite, o si no lo admite ni lo prohíbe, siempre que la suspensión no afecte a los derechos ni a las obligaciones de las otras partes y no sea incompatible con el objeto y el fin. Por otra parte, tendremos la celebración de un tratado posterior sobre la misma materia si se entiende que esa ha sido la intención de las partes, aunque no se encuentre expresamente. Esto viene explicado en el artículo 59.2 del Convenio de Viena. Se considerará que la aplicación del tratado anterior ha quedado únicamente suspendida si se desprende del tratado posterior o consta de otro modo que tal ha sido la intención de las partes. Por otra parte, tenemos la suspensión cuando se presenta como una alternativa a la terminación. Tendremos, en primer lugar, cuando es una violación grave, que será que permita a los demás estados parte, por unanimidad, a suspenderlo para todos o suspenderlo en sus relaciones con el infractor. Si no hay unanimidad, un estado especialmente perjudicado puede pedir la suspensión entre él y el infractor. Esto se encuentra en el artículo 60 del Convenio de Viena. Una violación grave de un tratado bilateral por una de las partes facultará a la otra para alegar la violación como causa para dar por terminado el tratado o para suspender su aplicación total o parcialmente. Una violación grave de un tratado multilateral por una de las partes facultará a las otras partes procediendo por acuerdo unánime para suspender la aplicación del tratado total o parcialmente o darlo por terminado, sea en las relaciones entre ellas y el Estado autor de la violación o entre todas las partes. B. A una parte especialmente perjudicada por la violación para alegar esta como causa para suspender la aplicación del tratado total o parcialmente en las relaciones entre ella y el Estado autor de la violación o C. A cualquier parte que no sea el Estado autor de la violación para alegar la violación como causa para suspender la aplicación del tratado total o parcialmente con respecto a sí misma. Si el tratado es de tal índole que una violación grave de sus disposiciones por una parte modifica radicalmente la situación de cada parte con respecto a la ejecución ulterior de sus obligaciones en virtud del tratado. Esta causa de suspensión no afecta a los convenios sobre derecho humanitario. Por otra parte, tendremos la imposibilidad de su cumplimiento, cuando esta imposibilidad no es definitiva. Esto se encuentra en el artículo 61 del Convenio de Viena. 1. Una parte podrá alegar la imposibilidad de cumplir un tratado como causa para darlo por terminado o retirarse de él si esa imposibilidad resulta de la desaparición o destrucción definitivas de un objeto indispensable para el cumplimiento del tratado. Si la imposibilidad es temporal, podrá alegarse únicamente como causa para suspender la aplicación del tratado. 2. La imposibilidad de cumplimiento no podrá alegarse por una de las partes como causa para dar por terminado un tratado, retirarse de él o suspender su aplicación si resulta de una violación, por la parte que la alegue, de una obligación nacida del tratado o de toda otra obligación internacional con respecto a cualquier otra parte del tratado. El último caso de suspensión que se presenta como una alternativa a la terminación será el cambio fundamental en las circunstancias y las mismas condiciones que existen para la terminación, cuando éste no sea definitivo. Esto se encuentra en el artículo 62 del Convenio de Viena. 1. Un cambio fundamental en las circunstancias ocurrido con respecto a las existentes en el momento de la celebración de un tratado y que no fue previsto por las partes no podrá alegarse como causa para dar por terminado el tratado o retirarse de él a menos que a. La existencia de esas circunstancias constituyera una base esencial del consentimiento de las partes en obligarse por el tratado y b. Ese cambio tenga por efecto modificar radicalmente el alcance de las obligaciones que todavía deben cumplirse en virtud del tratado. 2. Un cambio fundamental en las circunstancias no podrá alegarse como causa para dar por terminado un tratado o retirarse de él si el tratado establece una frontera o si el cambio fundamental resulta de una violación por la parte que lo alega, de una obligación nacida del tratado o de toda otra obligación internacional con respecto a cualquier otra parte en el tratado. Algunos de los artículos mencionados en este apartado serán los mismos que fundamentarán el apartado que veremos a continuación, la terminación. En cuanto
de los tratados internacionales se refiere, podemos incluir una disposición relativa. En la sección tercera de la Convención de Viena de 1969 se estipula la terminación de los tratados. Los tratados pueden acabar. 1. Por regla general, un tratado termina conforme a las disposiciones del tratado o en cualquier momento por consentimiento de todas las partes después de consultar a los demás estados contratantes. Esto se encuentra en el artículo 54 del Convenio de Viena. Conforme a las disposiciones del tratado o, en cualquier momento, por consentimiento de todas las partes después de consultar a los demás estados contratantes. 2. Por celebración de un tratado posterior sobre la misma materia. Esta constituirá causa de terminación si del mismo tratado se entiende que los estados deciden regirse por el nuevo o si éste es totalmente incompatible con el anterior. Esto se encuentra en el artículo 59 del convenio. 3. Por denuncia. Es un método unilateral y solo surge si existe estipulación expresa de las partes en el tratado o si hay intención de las partes o si el derecho de renuncia o de retiro puede inferirse de la naturaleza del tratado. 4. Como consecuencia de su violación. Una violación grave implica la vulneración de una disposición esencial para su consecución del objeto o fin del tratado. Cuando un Estado comete una violación, si el tratado es bilateral del otro Estado, podrá solicitar la terminación. Si es multilateral, los demás Estados podrán dar al tratado por terminado como relación al Estado infractor, o el Estado especialmente perjudicado podrá solicitar la suspensión entre él y el infractor. Esto se encuentra en el artículo 60 que hemos explicado anteriormente. 5. Por imposibilidad subsiguiente del cumplimiento. Será la imposibilidad por la desaparición o destrucción definitiva de su objeto esencial para el cumplimiento del tratado. Esto se encuentra en el artículo 61. 6. Por cambio fundamental de las circunstancias en las que se celebró el tratado. El cambio ha de ser fundamental con respecto a las circunstancias existentes cuando se celebró el tratado. Ha de modificar radicalmente las obligaciones que quedan por cumplir. Además, no debió ser previsto y debe afectar a las circunstancias esenciales del tratado. Esto lo hemos visto en el artículo 62 explicado en el apartado de la suspensión. 7. Por la ruptura de relaciones diplomáticas o consulares entre Estados. Solo serán causas de terminación cuando su existencia fuera indispensable para la aplicación del tratado. Esto lo vemos en el artículo 63. La ruptura de relaciones diplomáticas o consulares entre partes de un tratado no afectará las relaciones jurídicas establecidas entre ellas por el tratado, salvo en la medida en que la existencia de relaciones diplomáticas o consulares sea indispensable para la aplicación del tratado. 8. Por la aparición de una nueva norma de jus cogens. Terminarán todos los tratados que estén en oposición con dicha norma. Esto se encuentra en el artículo 64 del convenio. Si surge una nueva norma imperativa de derecho internacional general, todo tratado existente que esté en oposición con esa norma se convertirá en nulo y terminará. Una vez terminado el tratado, deja de obligar a los Estados aunque se respetaran los efectos que el tratado hubiera producido hasta entonces. Para ilustrar la lección de hoy, aquí dejamos unos ejemplos de la historia internacional. Ejemplo de tratado nulo. El tratado entre la República de Paraguay y la República Federativa de Brasil de 1973 para el aprovechamiento hidroeléctrico del río de Panamá. Es el principal instrumento del que se valió Brasil para apropiarse de la soberanía enérgica del Paraguay. El Tratado de Itaipú no solo viola las normas de la Constitución Nacional de 1967, sino que también colisiona con las resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas y con la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969. Ejemplo, tratado retirado. Como ejemplo de retirada tenemos Estados Unidos, que suspende su participación en el Tratado sobre Fuerzas Nucleares de Alcance Intermedio con Rusia, que firmaron Ronald Reagan y Mikhail Gorbachev en 1987 y que prohibía los misiles nucleares de medio y corto alcance. Tras la retirada de este acuerdo, Donald Trump lleva ya un número importante de tratados mundiales de los que se ha desvinculado, unas acciones que muestran el abandono del multilateralismo y los grandes consensos mundiales y la apuesta firme por el bilateralismo, que le permite imponer por encima de todo los intereses de la primera potencia, maniobras que se enmarcan en el cumplimiento de su gran lema, American First.